Por ahí se extravió una parte de la clase, más o menos. Bueno, en este apunte 6 que no está en el aula virtual, primero repasamos algunas funciones importantes que es fundamental conocer, como por ejemplo la función constante, que está definida por f de x igual a, este a puede ser cualquier número real, tiene dominio en todos los reales, además que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto es par, y si se tiene que si a es 0, entonces f de x es igual a menos f de x y también sería impar. Es la única función, f de x igual 0, que puede ser par e impar a la vez. Si a es distinto de 0, entonces no tiene ceros la función. Si a es 0, todos los reales serían sus ceros. Y su gráfica es una recta horizontal que pasa por el 0, a. Por ejemplo, vamos a ir borrando estas. Borrar. Por ejemplo, aquí mira, fíjate, igual 1, etcétera. Siempre es una recta horizontal al eje X. Luego tenemos la función potencia natural. Está definida mediante la ecuación f de x igual a x de n, x elevado a n, donde n es un número natural. Esta función también tiene dominio en todos los reales. Si n es igual a 1, el gráfico es la recta bisectriz del primer y el tercer cuadrante, es decir, f de x igual x. Es esa bisectriz. Si n es 2, el gráfico es una parábola. O sea, el gráfico es una parábola. Puesto que f de x o f de menos x es menos x elevado a n, que en el fondo se puede escribir como menos 1 a la n por x a la n, es decir, menos 1 a la n por f de x, se tiene que n es par. Si n es par, la función es par, y si n es impar, la función es impar. O sea, la paridad de esta función depende de la paridad del numerito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos x elevado a n. Ahí tenemos una función impar. Ahí tenemos una función par. Impar, par, 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 impar, par, función impar, función par, función impar, función par, función impar, función par, función impar, función par, etcétera. Muchas payasadas. La función raíz enésima está definida por la expresión f de x igual a raíz de x, donde n es un número natural. Esta función tiene varias propiedades dependiendo de la paridad de n. Primero, que su dominio depende de n. Si n es par, el dominio es entre 0 y más infinito. Si n es impar, su dominio son todos los reales. O sea, aquí podemos redefinir esta función como mejor como raíz de x enésima. Si n es par, por ejemplo, si n es 16, tiene dominio en los positivos. Si es impar, por ejemplo, es 3, tiene dominio en todos los reales. Si n es impar, entonces la función también es impar. Y aquí lo podemos ver. La función también es impar. Pero una raíz no puede ser negativa. Una raíz de índice par no puede ser negativa. Pero una raíz de índice impar, la raíz cúbica, por ejemplo, de menos 8,
es menos 2. Ah, ya. ¿De acuerdo? Por eso, si, fíjate, cuando es par, no hay parte negativa en la gráfica. Cuando es Pero si en impar, par, sí. exacto. Si n es par, por simetría respecto al eje Y, la imagen de F es desde el 0 hasta el más infinito. Y si n es impar, por simetría, la imagen es todos los reales. La otra que habíamos hablado hace un ratito atrás, que es la función cajón o parte entera, que está definida por este símbolo, paréntesis cuadrado. Que una forma de escribirlo es el máximo k en los enteros, tal que k es menor o igual que x. Por ejemplo, para el 3,39, el máximo entero antes que él es el 3. En cambio, para el menos 3,3 o el menos 3,25, el máximo entero antes que él es el menos 4. Y con eso definimos la función parte entera. O sea, f de x es igual a x menos la parte, aquí me da la parte fraccionaria. El valor absoluto de x, ponemos así, y rara la función. Menos el valor absoluto de la parte fraccionaria, ¿no? Por ahí. Tengo una duda. ¿A qué es lo que se está refiriendo con parte fraccionaria? Porque Es una función de GeoGebra que simplemente le saca el valor decimal en valor absoluto, mira. es que queda muy raro. Sí. Por eso quiero mostrar la función, pero voy a tener que mostrarla por tramos. Primero, la función x menos la parte fraccionaria de x entre el 0 y el 100, por ejemplo. Esa sería la parte positiva de la función parte entera. De x menos 1 menos la parte fraccionaria de x entre el menos 100 y el 0. Esta sería la verdadera gráfica de la parte entera. Esta. Por ejemplo, entre el menos 2 y el menos 1 sería 2. Entonces una función con saltitos. Función con saltitos. Aquí se pone interesante. Sus ceros son todos los reales en el intervalo 0,1. Cerrado en el 0 y abierto en el 1. Y no es una función ni par ni impar. Que, por ejemplo, para el 3, la imagen del 2, por ejemplo, del 2,3 es 2, pero la imagen del menos 2,3 es menos 3. Así que no es una función eh, periódica, o sea, par o impar. Tampoco es periódica. Luego tenemos la función opuesta. Si f de x es una función que va desde un subconjunto de los reales hacia los reales, llamamos función opuesta de f a la función menos f, definida por el negativo de f. Y el gráfico de esta función es un conjunto simétrico respecto al eje x del gráfico de f. Por ejemplo, tenemos funciones tan comunes como, por ejemplo, la función coseno de x. Y veo cuál es la función menos coseno de x. Es igual a la función seno de x. O casi. Menos seno de x. Okay. No era lo que quería mostrar. O si tenemos una función polinómica, por ejemplo. 3x a la cuarta menos 5x al cubo más 7x al cuadrado menos 10x más 5. Es como la gráfica de esta cosa.
no es particularmente especial. Ups, un segundito, estoy recibiendo una llamada. De vuelta, oye, yo lo que quería aquí era hacer como esta función un poquito más interesante o con una gráfica eh, más entretenida, no sé, a lo mejor me fui muy al chancho con el 10. Se pusiera X solito, a ver, o este 7 cuadrado lo restáramos. Ahí sí, ahí tengo una gráfica más interesante. Este le vamos a poner X cuadrado, ¿no? Aquí a la cuarta. Entonces, mira, me voy a alejar para que se vea un poquito mejor la gráfica. Llega muy abajo. Bueno, no importa, a ver. Este X. Si ahí llega un poquito más. La función menos f de x. Fíjate. La función normal y su función negativa. Y puestos juntos son simétricos respecto al eje x. Porque lo que hace es Básicamente cambiar se todo. invierte. Claro, cambia todos los valores de un lado, los pone en el otro. Así de simple. La función. Pero tiene esas propiedades. Luego tenemos el módulo de una función, que en el fondo es a la función aplicarle el valor absoluto. ¿Ya? Así que su dominio siempre va a ser los reales positivos, su recorrido siempre van a ser los reales positivos. Así que ahora podemos tener el valor absoluto de f. Mira qué interesante. Ya estos como saltos. La función módulo. El gráfico de la función módulo puede obtenerse fácilmente si se conoce el gráfico de f, ya que debe copiarse simétricamente respecto al eje x los puntos del gráfico de f que queden debajo del eje x y dejar intactos aquellos puntos que estén sobre el eje x. Es decir, al tomar el módulo de una función, su gráfico se refleja en torno al eje x hacia el primer o segundo cuadrante. Y las restricciones de una función básicamente restringir el dominio. ¿Ya? Simplemente restringido, por ejemplo, no sé, a los positivos, a los enteros, a los racionales, etc.
El álgebra de funciones me dice lo siguiente, que si f y g son funciones de dominio d sub f y d sub g, respectivamente, y lambda es un número real, una constante fija, definimos las funciones suma, diferencia, ponderación, producto, un cociente por lo siguiente. La función suma es la suma de las dos funciones, ¿ya? Y lo que hacemos es intersectar sus dominios. La función diferencia, también algo similar. La función ponderación, es decir, multiplicar f, todos los valores de la imagen por un escalar fijo. La función producto y la función cociente. Ya, la función cociente hay que tener el ojo de que no nos dé 0 en el denominador. Es decir, retiramos del dominio los ceros de g. Con las definiciones anteriores, pueden formarse funciones más complejas, tomando el módulo u operando las 4 funciones conocidas. Por ejemplo, se pueden formar las siguientes funciones. Si tenemos el módulo de x, que corresponde al módulo de la función g de x, luego es la bisectriz del primer y segundo cuadrante. O x menos a, que es análogo al anterior, pero se desplaza horizontalmente. Con esto se pueden resolver de forma sencilla y gráficamente inecuaciones como esta. Mira. Si ponemos en GeoGebra, la inecuación es x más 2, x menos 2. Valor absoluto de x menos 2 más valor absoluto de x más 2 menor que 5. Y veo cuando eso es menor que 5. No, pues no igual 0, igual 5. Pues, y ahora veo que la inecuación me dice los que son menores o iguales. Ah, los que son menores o iguales son los que están aquí. Entonces necesito estos dos puntitos de por aquí para saber. O sea, el 2,5 y el menos 2,5. Ahí están los intervalos. El intervalo de la función. Con esto tenemos algunas funciones o otras funciones importantes que se pueden deducir de las anteriores. Por ejemplo, la función polinómica, que tiene la forma a sub n, que es una sumatoria en el fondo, de los a sub i por x elevado a i, con igual desde 0 hasta n, donde estos a sub n son constantes reales. Estas funciones tienen siempre dominio de los reales y n se llama grado. Si n es igual a 1, el gráfico es una recta. Si n es igual a 2, el gráfico es una parábola vertical. Y si n es mayor que 2, el gráfico en general no es muy sencillo. Se pueden establecer ciertos mecanismos para definir esa gráfica. La función racional, que son de la forma px sobre qx, donde p y q son polinomios. El dominio de estas funciones es todo R, salvo los puntos donde la función q se anula, es decir, el dominio de f es igual a R menos x perteneciente a los reales, tal que q de x es 0. Algunas definiciones importantes sobre las funciones, que es fundamental conocer. Decimos que una función es inyectiva o 1 a 1 si para cada elemento y en el dominio, en el recorrido, perdón, en el x, en el recorrido, existe un único i en la imagen, digamos, la imagen de f, tal que f de x es igual a i. En otros términos más matemáticos, es inyectiva la función si suponer que f de x1 es igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Se le llama 1 a 1 porque cada elemento del dominio está relacionado con solo un elemento del recorrido y viceversa. La segunda es la función epiyectiva o sobre. Si para cada elemento del recorrido existe un elemento en el dominio, en otras palabras, si la imagen de f es todo su recorrido, la función es inyectiva. Esto significa que para todo i en el recorrido existe un x en el dominio tal que f de x es igual a i.
Por último, la función biyectiva o biunívoca es biyectiva si es inyectiva y biyectiva a la vez. Por ejemplo, x cuadrado no es inyectiva porque f de 2 es igual a f de menos 2 y 2 no es igual a menos 2. F de x igual a x más b es inyectiva y biyectiva a la vez. La función coseno no es inyectiva porque es periódica, tampoco es biyectiva porque es acotada. La función x cubo es inyectiva y biyectiva porque tiene dominio en todos los reales. Por tanto, la función ax más b y la función x cubo son las únicas funciones biyectivas de los ejemplos que están ahí. La función inversa, f es una función inversa, o se le llama función inversa, y se utiliza esta notación f a la menos 1, una función tal que es una función que va desde b hasta a, o sea, al revés. Si x pertenece a A y f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y es x. Generalmente se utiliza la notación f a la menos 1 de x. Si f es una función real, para determinar su inversa se despeja la variable x. De la misma forma que cuando determinábamos el recorrido de una función. Una pequeña observación, f a la menos 1 no siempre es función. Y la pregunta es, ¿qué condiciones debe tener f para que su inversa sea una función? Hemos acumulado harto contenido respecto a funciones. Entonces, el día de mañana vamos a ejercitar todo esto. Vamos a resolver problemas, a mirar todo lo del dominio, recorrido, imagen, paridad, etc. respecto a las funciones. Así que mañana alistarse con lápiz y papel, porque la gran parte de la clase la va a hacer usted resolviendo los problemas. ¿Te parece? Bueno, me parece bien. Así que voy a dejar este apunte en el aula virtual y usted, los dos apuntes, digamos, que están ahí, descárguelos durante el día, durante la tarde, échele un vistazo porque mañana vamos a trabajar sobre eso. No sé si te queda alguna duda, pregunta, por lo menos sentí que la vez que tuviste una duda durante la clase de hoy, me interrumpiste y eso está bien, eso está muy bien. La idea es que cada vez que tenga una duda me interrumpa nomás. Básicamente los demás son la base de lo que para poder hacer los demás ejercicios, así que no tuve ni una duda de eso. Ya. Así que lo bueno se viene mañana, José. Bueno, Ya pues, nos estamos viendo. Hasta mañana. Que tenga una buena tarde. hasta mañana. Chao.